Y si el problema no fuera tu vida, sino la forma en que la estás viviendo, hay personas que tienen trabajo, familia, salud, estabilidad y aún así sienten un vacío muy difícil de explicar. Se levantan cansadas, se acuestan preocupadas, se irritan por cualquier cosa y sienten que la vida pesa más de lo que... ¿Te suena familiar? Si te identificas, no te vayas, que te voy a decir lo que está pasando. Y no, tal vez no necesites cambiar toda tu vida. Tal vez necesites volver a algunas verdades simples que has olvidado. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Maravillosamente para que tú y tu mente estén maravillosas siempre. Pon mucha atención para que luego puedas compartir este episodio. Yo sé que es de gran utilidad para muchas personas. ¿Qué pasaría si el problema no fuera tu vida, sino la forma en que la estás viviendo? Hay una pregunta que me parece profundamente importante. ¿Por qué algunas personas, aún teniendo dificultades, transmiten serenidad, mientras otras, teniendo aparentemente todo, viven agotadas o preocupadas o en conflicto permanente? Durante mucho tiempo hemos pensado que el bienestar depende de las circunstancias, que cuando cambie el trabajo estaré mejor, que cuando tenga más dinero estaré bien, que cuando mi pareja cambie estaremos bien, o cambio de pareja. Pero la experiencia nos demuestra algo muy distinto. Y muchas veces no es la vida la que debe cambiar, sino somos nosotros. Y hoy quiero compartir 7 reflexiones que encontré en un texto llamado Las 7 reglas de oro. Pero no quiero que las escuches como reglas, quiero que las escuches como tu espejo, como preguntas para mirar tu propia vida. Porque quizás alguna de ellas revele algo que necesitas ver. Y la primera reflexión es: sé sano, sano. No se trata solamente de no estar enfermo. Se trata de preguntarte cómo estoy tratando a mi cuerpo. Porque muchas veces le exigimos más de lo que en realidad damos. Dormimos poco, comemos rápido, vivimos estresados, respiramos superficialmente y luego nos estamos preguntando ¿por qué estamos agotados? Yo me acuerdo de una chica que trabajaba todo el día sin parar y evidentemente tomaba café para mantenerse despierta y más café para ser más activa, no se alimentaba bien y por la noche tenía que tomar algo para dormir. Pensaba que ella tenía un problema emocional, pero luego de mucha insistencia de mi parte decidió cambiar de hábitos. Y todo mejoró, empezó a dormir mejor, a caminar diariamente, a hidratarse más, y descubrió que su malestar estaba en su mente porque nunca descansaba y eso le impactaba en todo lo demás. Y a veces no necesitamos terapia, sino descanso. A veces queremos más motivación, pero en realidad necesitamos nutrición. Y tu cuerpo no es un vehículo que simplemente te lleva por la vida, es parte de tu vida. Y la pregunta que te dejo para reflexionar es: ¿estoy cuidando el lugar donde viviré el resto de mi existencia? La segunda reflexión es: sé elevado. Vivimos rodeados de conversaciones que desgastan, críticas, quejas, chismes, juicios, en fin. Pero lo más peligroso es que nos acostumbramos, sin darnos cuenta, comenzamos a hablar igual, a pensar igual, a ver el mundo igual. Piensa en alguien que pasa horas criticando a otros. Al principio parece una conversación inofensiva, pero con el tiempo, esa persona termina viendo defectos en todas partes. Y cuando uno vive buscando defectos, deja de ver oportunidades. Ser elevado no significa obviamente sentirse superior. Significa elegir pensamientos que construyan en lugar de destruirte. Porque aquello que alimentas mentalmente termina convirtiéndose en tu realidad. Y aquí la pregunta que te dejo es: ¿qué tipo de conversaciones estoy permitiendo en mi vida? La tercera reflexión es: sé fuerte. La mayoría de nuestras batallas no ocurren afuera, ocurren adentro. El miedo a equivocarnos, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Y muchas veces esos miedos nos paralizan más que cualquier obstáculo de la vida real. Pienso, por ejemplo, en un chico que quería abrir un negocio y pasó años estudiando, preparándose, perfeccionando cada detalle, pero nunca comenzó. Y no porque no pudiera, no porque no tuviera la capacidad, sino porque tenía miedo. Y mientras esperaba sentirse listo, la vida seguía avanzando. Y la fortaleza no consiste en no sentir miedo, consiste en actuar aun cuando el miedo está presente, porque si no, no eres valiente, pues no. El coraje no aparece antes del miedo,
aparece durante. ¿Cuántas decisiones importantes estás postergando esperando sentirte seguro? La cuarta reflexión es: sé bondadoso. Vivimos en una época donde muchas personas preguntan: ¿y qué gano yo? Pero la bondad funciona de otra manera. No siempre la bondad produce beneficios inmediatos. Produce algo más valioso. Produce humanidad. Y te cuento una pequeña historia de una vecina que yo tenía que ayudaba a otra vecina, una ancianita. Y la ayudaba haciéndole pequeñas compras, ayudándolas con algunas cosas pequeñas, ¿no? Era ocasionalmente, no era algo extraordinario. Pero un día esta vecina mía tuvo una crisis personal y la viejita fue quien estuvo presente todo el tiempo para acompañarla. La vida tiene formas curiosas de devolver lo que damos. No siempre a través de las mismas personas, pero siempre deja huellas. La bondad auténtica no es sacrificarse. Es recordar que todos estamos luchando batallas que los demás no conocen. La quinta reflexión es: sé superior. Esta reflexión habla de algo muy difícil y es elegir el amor por encima del resentimiento. Porque todos hemos sido heridos. Todos. Todos hemos sido decepcionados alguna vez. Todos hemos sido traicionados o nos hemos sentido traicionados o ignorados o subestimados. Y el resentimiento parece una forma de protección, pero en realidad se convierte en una prisión. He conocido personas que llevan años reviviendo la misma historia, y no lo digo de mala manera, pero la misma ofensa, la misma herida, como si siguieran viviendo el mismo momento a cada rato. Y mientras tanto, la vida sigue pasando y las personas se siguen desgastando. Perdonar no significa justificar, significa dejar de cargar algo que ya pesa demasiado. Y la pregunta es: ¿qué dolor sigo sosteniendo que ya no me permite avanzar? La sexta reflexión es: sé sabio. Muchas veces buscamos respuestas en todas partes. Libros, cursos, podcasts, mentores, y todo eso, la verdad que aporta, todo eso puede ser maravilloso. Pero existe una respuesta que muchas veces ignoramos, y es la que está dentro de nosotros. ¿Nunca te ha pasado que sabes exactamente qué hacer, pero no quieres hacerlo y no quieres escucharlo? Porque la respuesta implica tomar una decisión que tal vez sea difícil. Implica poner límites, salir de tu zona de confort. La sabiduría no siempre consiste en aprender algo nuevo. A veces consiste en que te atrevas a escuchar lo que ya sabes y a actuar en consecuencia. Séptima reflexión: sé discreto. Vivimos en una época donde sentimos la necesidad de contar todo. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros avances, logros. Pero no todo necesita ser compartido. Hay procesos que crecen mejor en silencio, como una semilla bajo la tierra. Nadie la ve, está ahí y va creciendo. Pienso en las personas que anuncian grandes cambios antes de empezar y reciben opiniones, reciben críticas, dudas, desánimo, desconfianza, hasta que terminan abandonando aquello que todavía era frágil. La discreción no es ocultarse, no es tener secretos, es proteger lo que todavía está creciendo. No todo el mundo merece tener acceso a tus procesos más profundos. No todo el mundo entenderá tus cambios ni tus necesidades. Y eso está bien, eso está muy bien. Y bueno, como reflexión final, estas en realidad no son reglas, sino que veo una invitación a que vivas de una manera más consciente, a cuidar tu cuerpo, a cuidar tus pensamientos, fortalecer tu carácter, practicar la bondad. ¿Qué te puedo decir? Liberar los resentimientos, escucharte a ti mismo y sobre todo proteger aquello que es muy valioso para ti. Quizá no necesitas transformar toda tu vida esta semana ni bien escuches este podcast, pero tal vez necesitas elegir una de estas reflexiones, solo una, y preguntarte qué pasaría si comenzara por ahí. Porque muchas veces los cambios más grandes no empiezan con una revolución, empiezan con una pequeña decisión tomada con conciencia, una pequeña acción. Y recuerda que la calidad de tu vida no depende únicamente de lo que te ocurre, depende sobre todo de quién decides ser frente a lo que te ocurre.
Así que bueno, nada. Espero verte en el próximo episodio de Maravillosamente. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Me encanta tener esa posibilidad de ayudar o inspirar a otras personas a que mejoren su vida. Y siendo así, te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho todavía y sobre todo que compartas este episodio con personas que consideras que necesitan oír estas cosas. Y bueno, si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o tienes alguna reflexión adicional, me encantaría leerla en los comentarios. Así que gracias. Bye.